Buenas noches, ¿cómo están? Una semana más en Salud Diamante. A veces nos damos cuenta de las cosas recién cuando nos pasan, pero habría que dar información en algunos temas para ir pensándola en situaciones cuando no te pasan. ¿Por qué te digo esto? Vamos a hablar hoy de lo que es la donación de órganos, en base a que el lunes pasado, el lunes 30, se conmemoró el Día Nacional de la Donación de Órganos, porque en el 1997 dio a luz la primera trasplantada de órgano en Argentina en un hospital público, y a partir de ahí el 30 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos. Es un tema muy sensible, muy lindo, a mí me gusta mucho, porque no hay algo más maravilloso que donar vida. Y hablamos de órganos, pero también hablamos de tejidos. Si vamos a la historia, la primera, la transfusión sanguínea es una donación. La sangre de una persona pasa a otra persona. Obviamente que primero hubo experimentos entre animales, después entre animales y personas, después entre personas. Iban mejorando las técnicas y hoy hay un avance importantísimo en lo que es la donación y las transfusiones sanguíneas. Después vamos a explayarnos un poco más porque tenemos una invitada que nos va a hablar de todo esto, lo que es la parte de hemotransfusión, inmunohematología y demás. Con respecto a la donación de órganos o a ser donante, hay muchos mitos, hay muchas creencias en base a películas, a lo que uno cree, a lo que por ahí se comenta, pero nada de esto es real. Es ciertamente lo que para mí está regulado perfectamente en la Argentina a través del INCUCAI. Y digo, con razón de causa, porque yo estuve trabajando y conozco lo que es el orden, el control y todo lo que entorna a la donación, ablación, procuración y trasplante de órganos. Porque uno cuando, por ejemplo, te dicen, no, yo no soy donante porque si tenés un accidente después te dejan morir y para sacarte los órganos. Falso, mito, chau, sacarlo. Es todo lo contrario. Cuando hay un accidente o cuando hay una ACV o cuando hay algún traumatismo de cráneo severo que puede o no ocasionar un coma profundo o una muerte encefálica, los médicos procuran los órganos, es decir, lo cuidan al enfermo, porque hasta que se declare la muerte es un enfermo, en coma, como quiera llamarlo, y lo cuidan terriblemente, porque en una de esas se salva. Y si no se salva, los órganos tienen que estar en perfecto estado, porque a la otra persona hay que ponerle una solución. Y un órgano que si vos lo dejás morir a la persona, se deteriora, y no es una solución. Un órgano deteriorado no le sirve a nadie. Entonces, prestemos atención cuando a veces pensamos rápidamente y no nos damos cuenta de que es al revés. Te cuidan para procurarte el órgano. En una de esas te salvás y en una de esas, si no, tus órganos son pasibles de donar. Y otra cuestión, ¿por qué te dije al principio que no nos damos cuenta a veces hasta que nos pasa? ¿Por qué este tema no se habla? ¿Por qué este tema no se enseña? Y un día, en un instante, vos podés estar en una o en otra vereda. En la vereda de ser donante porque te pasó algo, o en la vereda de necesitar un órgano, de ser receptor. Y cuando sos tenés una enfermedad que necesitas un órgano, vos querés que todo el mundo done, porque te querés salvar. Las personas que están en diálisis, por ejemplo, quieren salir de diálisis, necesitan un riñón. Las personas que no ven y que necesitan un trasplante de córnea, ni hablar, las del corazón, pulmones, hígado. Hoy día se trasplantan muchas cosas, muchos órganos, mejor dicho. Y de hecho, la ley Justina se llama así justamente por Justina, que murió esperando un corazón, y los padres de ella, en acertada voluntad, lograron que se promulgue la ley Justina. ¿Qué dice? Porque mucha gente dice, no, ahora sos mayor de 18 años y sos donante. No. La ley dice que si vos sos donante, porque manifestás ser donante, sos donante.
pero vos podés manifestar no ser donante. Y la parte de la ley Justina habla de que si vos no manifestaste nada, se te presume donante. ¿Se entiende? Porque no negaste. Eso es fundamental. Entenderlo. Si vos no negás, significa que estás aceptando que sos donante de órganos. ¿Y dónde podés manifestar la donación de órganos? En el documento, en la página del INCUCAI, en el carnet de conducir, en todos esos lugares donde nacionalmente uno puede ver que sos o no sos donante. ¿Y para qué? Y porque si te pasa algo, más allá de que la ley y la legislación argentina le pregunta a los familiares, uno ya tiene una cierta ventaja en la última voluntad que vos expresaste de ser donante de órganos. Entonces te repito, los mitos dejémoslos atrás. Seamos solidarios, porque no sabemos en qué instante y en qué vereda podemos estar, si en la parte de donar o en la parte de recibir. Pero lo importante es saber que donar un órgano, donar sangre, donar tejidos, es donar vida. Salud Diamante. Entrevistas, análisis, preguntas frecuentes y todo lo referido a la salud local y regional. Bueno, ya empezaron a llegar saluditos. La verdad que hay gente que está, como siempre, escuchando el programa Salud Diamante, pero además vos podés mandar mensajes al 155 13 76 18. Te lo repito, 155 13 76 18. Y dejarnos algún mensaje en base al tema o a la pregunta que vos quieras hacer y nosotros trataremos de responderla. Como por ejemplo Andrea, que nos mandó un mensaje diciendo: hola, me encanta este tema, soy donante hace varios años. Tengo un amigo que recibió una donación y hoy está muy bien. Gracias por tratarlo con seriedad. Muchas gracias, Andrea. María también dice: buenas noches, doctor. Muy lindo el tema. Y bueno, siempre los que siempre mandan mensaje saludando y apoyando al programa Salud Diamante. También quiero agradecer, como siempre, a Diamante FM, a Gino Segura Oliva, que nos presta el espacio en la 95.7 para poder hacer Salud Diamante. Hoy estamos con Facundo Viva, también en FB Producciones, acompañándonos en el sistema audiovisual, al Canal 2 de Diamante, que va a transmitir este programa el lunes a las 21:15, y nosotros, como siempre, todos los jueves acá en Salud Diamante. La Asociación Médica del Departamento Diamante también colabora, el Instituto Médico Privado de Diamante, los consultorios médicos privados de Diamante, el Laboratorio de Análisis Bioquímicos y Microbiológicos de Valeria Martínez, la Farmacia Cardoso, Vivero Las Marías, y no me quiero olvidar del Consultorio de la Mujer de los doctores Ger. Así que para todo ello, muchas gracias, y hacemos como siempre todos los jueves Salud Diamante. Bueno, y estamos con la entrevistada del día de la fecha en los estudios Diamante FM, una amiga, pero que ella es inmunohematóloga. Es bioquímica, pero especialista en inmunohematología. Belén Cheme está con nosotros. ¿Cómo estás, Belén? Hola, Cristian. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario. Gracias a vos por venir y ser parte de esta familia de Salud Diamante, que tratamos de informar a la sociedad todo lo que hay en cuanto a salud, para que la gente sepa, siempre digo lo mismo, para que sepa qué hacer y a veces qué no hacer, que también es fundamental. Vamos al tema que nos pertenece el día de hoy. ¿Por dónde empezar? Vamos a empezar diciendo que vos trabajás en el hospital en la parte de hematología, transfusión y demás. Sí, correcto, así. Correcto. ¿Y cómo trabaja el hospital? ¿De qué depende? Bueno, el hospital de Diamante, cuando yo volví de Buenos Aires, no contaba con un banco de sangre. Te estoy hablando más o menos en el 2001. Yo me adscribo al hospital, que es como lo que hacemos todos los que queremos aspirar a trabajar ahí. Y armo un proyecto, después de unos años de estar ahí, como para que haya un banco de sangre, porque me parecía fundamental, con la cantidad de habitantes que tenía Diamante y con el tiempo que corría, que hubiera un reservorio, que hubiera un stock, que se pudiera auxiliar a las personas en la urgencia de la manera más segura. Porque justamente uno tiene que dar seguridad para evitar contagios. Claro. Y evitar, como vos bien dijiste en tu editorial, vos tenés que darle soluciones al que recibe la sangre, no problemas. Exactamente. Y antes de eso, la labor bioquímica era
preparar sangre. Grupo factor y listo. No, porque bueno, había una ley de SIDA y demás, pero era todo a contrarreloj, porque ya el médico te estaba esperando con el paciente grave. Entonces era todo una carrera estresante, porque, viste, a donde algo no te daba mal, no había ni tiempo de repetir, ya tenías que buscar otro. O sea, era todo muy así. Claro, porque cambió muchísimo todo eso de los tiempos anteriores a ahora. Es decir, no es solo sacar sangre, ver qué grupo es. Mi papá transfundía con frascos de vidrio. Mirá. Y en algunos casos de brazo a brazo. Claro. La sangre que vos sacás a las personas se procesa. ¿Cómo es? Bueno, entonces, ya te digo, como me parecía, digamos, como una materia pendiente y muy importante, y yo me había capacitado para eso, presenté un proyecto que, bueno, gracias a Dios funcionó. La ministra de aquellos tiempos me dio el cargo y comenzamos a armar el banco de sangre. Durante muchos años trabajé solita en todo, desde principio a fin. Y después, bueno, ahora con el correr de los años y digamos, sentando precedentes, tengo 3 técnicas que me colaboran. No son exclusivas del banco de sangre, pero sí colaboran muchísimo conmigo en esa labor. ¿Ese banco de sangre está en el hospital? Sí. Ese banco de sangre está en el hospital. Sigue como un miembro del laboratorio, porque, digamos, tendríamos que tener quizás en el hospital nuevo aspiremos a tener una planta aislada, separada y a tener un servicio de hemoterapia. Pero bueno, por ahora, si bien tenemos un sector, digamos, aparte, con una circulación de pacientes diferenciada de los del laboratorio, porque nos habilitó para eso la Red Nacional de Sangre, nos habilitó el espacio. De todos modos, seguimos dependiendo del laboratorio del hospital. De hecho, yo hago tareas del laboratorio del hospital más allá de las del banco de sangre. Esa red nacional, ¿ustedes la componen o son parte de una red? Sí. Que no es solo Diamante? No. La Argentina tiene una organización que se llama Plan Nacional de Sangre. Nosotros es una red que está en todo el país. Trabajamos todos de la misma manera, la sangre se procesa de la misma manera, tenemos números de registros, tenemos, compartimos los hemocomponentes. Los hemocomponentes, digamos, no están estáticos en un lugar. Es como que se van trasladando en la medida que se necesitan, por eso nunca nada se tira. Claro. Y además, eso nos permitió mejorar muchísimo los estudios que se le hacen a la sangre, porque en la época que yo hacía todo, como el hospital tampoco tenía demasiada infraestructura, hacíamos todo metodologías manuales, con métodos de ELISA, digamos, que son muy buenos métodos, pero era lo que se podía hacer. Al pertenecer a la red, se hace biología molecular de todos los virus, incluso los plasmas, porque bueno, la sangre entera tiene varias partes, digamos, bien, ¿no? Explica eso porque es buenísimo. Bueno, también eso fue un cambio cuando yo llegué a Diamante. Me costó mucho con los médicos de aquella época porque transfundían sangre entera. No había manera de hacerles entender que tenían que transfundir hemocomponentes, que a un paciente, vos que sos especialista en riñón, pero a un paciente renal, vos no le podés sobrecargar el riñón con plasma, porque es una carga proteica terrible. O sea, la sangre tiene glóbulos y tiene plasma. Groseramente, la sangre tiene como 2 partes, en lo grosero. Si vos la pones a centrifugar, o sea, si vos la dejás decantar, la dejás sedimentar, tiene un paquete de células que son más pesadas y se van al fondo, y arriba un líquido que es amarillento, que es el plasma. En ese plasma hay muchísimas cosas. Es donde uno mide azúcar, colesterol y mide un montón de cosas, pero está lleno de proteínas, que también son las responsables de algunas reacciones de alergia, de cosas que por ahí no queremos que ocurran en una transfusión. Después, el paquete globular tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos, tiene plaquetas, es rico en células. Bueno, cuando nosotros extraemos sangre a un donante, obviamente le sacamos toda la sangre entera, digamos. Pero luego
esa bolsita que los pacientes ven que uno le saca, que tiene más o menos un medio litro en total, la ponemos en una máquina que se llama centrífuga, refrigerada, porque eso no tiene que perder la cadena de frío. Esa centrífuga la separa esa sangre en principio en dos partes. La parte de arriba queda un plasma rico en plaquetas, que eso, como las bolsas son un circuito cerrado de triples o cuádruples, eso nunca pierde la esterilidad, ¿no? Bueno, esa parte de arriba, ese plasma, se saca internamente en ese circuito cerrado y va a parar a la segunda bolsa. Eso se vuelve a centrifugar, las plaquetas se van para abajo, la parte de arriba, ese plasma, que es rico en muchos factores de la coagulación y en muchas proteínas importantísimas para muchísimos tratamientos, va a parar a una tercer bolsa. Bueno, nosotros acá en Diamante, por cuestiones de infraestructura, generalmente usamos solamente la bolsa de las células. Los hemocomponentes que usamos nosotros son celulares. Generalmente un concentrado de glóbulos rojos es lo que usamos habitualmente en Diamante para la infraestructura que tenemos. Pero, por ejemplo, en Paraná, esos concentrados de plaquetas se usan para un montón de enfermedades que intervienen la coagulación, las plaquetas, para un montón de pacientes con leucemias. Entonces, ese componente es muy importante. Y ese otro plasma, que va a la tercera bolsa que les digo, que es rico en muchísima cantidad de cosas, lo mandamos, toda la red lo manda así, de todos los lugares del país, a la planta industrial de Córdoba. La planta industrial de Córdoba procesa litros de plasma por día. No quiero decir un número porque no quiero mentir, pero muchísimo. Incluso recibe plasma de Bolivia, Perú y muchos países limítrofes porque tiene una tecnología superior a la que tienen esos países. Bueno, la planta industrial de Córdoba, que pertenece a la Universidad de Córdoba, es estatal, es la única que hay en el país, es como una fábrica de medicamentos en realidad. Ahí, con ese plasma humano, ¿qué se hace? Se hace concentrados de albúmina, se hacen concentrados de factor 8 y factor 9 para los hemofílicos A y B, se hacen concentrados de interferón, que se usan en las personas que tienen esclerosis múltiple. O sea, se hacen muchísimas cosas. Así que ustedes piensen que de una bolsita de sangre de un señor que donó, una señora que donó en el Hospital de Diamante, ¿cómo se magnifica la ayuda? Claro. Es exponencial. Por eso es tan importante la donación, ¿no es cierto? Sumamente importante. De sangre, porque, lo dije también en la editorial, vos hoy das sangre, pero el día de mañana podés necesitar. Sí, en la vida todo es así. Claro. En la vida siempre estás de una vereda y de la otra. Tu editorial, si te lo digo, no por estar acá, pero me pareció muy atinada, me pareció perfecta. Comparto lo que vos dijiste de los mitos. Yo, si bien no trabajé nunca directamente en el INCUCAI, pero cuando estaba en Buenos Aires trabajé un tiempo con el doctor Leonardo Feinborn, que era el encargado del INCUCAI, que trabajaba en el Hospital de Clínicas, y doy fe que había una transparencia impresionante. Sí. Lo que vos dijiste es exacto. Esa persona se mantiene en las mejores condiciones. Primero, porque le querés salvar la vida. Claro. Y segundo, porque de no ser posible, esos órganos tienen que estar impecablemente bien para que le sirvan a otro. Tengo una experiencia personal de un primo hermano de mi mamá, que era el anestesista del Hospital Italiano de Rosario. Viaja de vacaciones hace como 25 años a Cancún, a México, y su hijo de 14 años tuvo un accidente cerebral y se muere. Tuvo una muerte, obviamente. Sí. Él viaja en avión con su hijo, con el dolor de un papá y una mamá, y llega al Italiano de Rosario a donar todos los órganos del hijo. O sea, que un médico haga eso es porque está convencido de la transparencia y de que además su hijo le dio vida a un montón de otros niños. Vos sabés que yo fui entrevistador en Concordia cuando estuve trabajando allá para el INCUCAI, pero en realidad era el CUCAIER, que es el de Entre Ríos, digamos, la pertenencia del INCUCAI. Y hemos estudiado, y a nivel mundial no se puede medir, pero se puede saber que cuando la familia dona los órganos del ser querido, siente un alivio
en el dolor y siente acelerado el proceso de duelo. O sea que, porque no hay forma de medirlo, pero la forma en que uno se alivia en cierta medida, mayor o menor medida, pero hay un alivio en el dolor cuando los familiares donan los órganos de un ser querido. Es que, mirá, yo creo que no debe haber nada más terrible que tener bajo tierra a un ser querido. ¿Qué sentido tiene dejar, deteriorar los órganos y enterrarlos en un cementerio? Claro. ¿Qué sentido puede tener eso? ¿Para qué sirve? Claro. De hecho, mucha gente hoy por hoy elige que lo cremen porque no tiene ningún sentido. Ya es un ritual que, es doloroso. Sí. En cambio, lo otro te conecta con la vida. Saber que tu hijo ya no está, eso no tiene remedio, eso no tiene nada que ver con que done o no los órganos, Claro. eso es irremediable, pero saber que cada pedacito de tu hijo está en el cuerpo de alguien que logró vivir o sobrevivir, aunque viva 5 años más o 10 o lo que sea que ese órgano le permite, yo creo que es reconfortante. Yo le decía siempre a los residentes, yo creo que dar vida a través de una persona muerta en la ciencia es una de las cosas que más me impactó y más me emociona y más me gusta hacer. Es un acto de amor infinito. Exactamente. Incluso si a uno le pasara, uno está convencido, como vos dijiste, en la experiencia de tu familiar, que siendo médico, es maravilloso porque entendió la vida. Totalmente. Yo estoy inscripta desde el año 97, ¿viste? Porque cuando tuve la oportunidad y me preguntaron, yo no lo dudé, jamás pensé en todo el folclore de me van a matar. O sea, eso es mentira. Sí. Acá Nancy Cian, le mando un beso porque la conozco, una muy buena persona. Nancy es una divina. A full ahí en Anclados, la verdad que... Nancy es una persona maravillosa, muy valiosa en Anclados a la Vida, tiene unas experiencias divinas. Sí, y dice, buenas noches doctor, gracias por la difusión. Hoy muchas personas han entendido la importancia de la donación de órganos, sangre y médula. Y de esta última conocer sobre los registros internacionales. Eso es importantísimo porque realmente salva vidas. Hay gente que lo necesita, órganos, tejido. Acá en Diamante tenemos muchas personas trasplantadas. Sí. Muchísimas. Y gente grande, incluso niños. Tenemos un niño trasplantado con trasplante de hígado no hace muchos años. Es que... Mira, yo trabajo ahí en la Dirección de Tránsito Municipal haciendo el examen físico para los aspirantes al carnet de conducir. Yo empecé en 2015 y a todos les preguntaba, ¿sos donante? Y estaban más o menos en abril de 2015 en un 30%, no llegaba al 30%, que es la media nacional. En la media nacional anda alrededor del 30%. Y vos sabés que mediante tipo de charlas, 1 o 2 por día, que por ahí les interesaba el tema, fue levantando la cantidad de donantes. El año pasado, después de 6 años, yo ahí me replanteé de volver a hacer la estadística y ya estaba en el 70%, simplemente con charlas. Y ahí se entiende que lo que no hay es conocimiento, porque no se enseña, porque no se difunde, porque no se explica y porque siguen prevaleciendo las películas donde te muestran el tráfico de órganos, te muestran el mito de que no digas nada por las dudas, miedos, y el miedo es por desconocimiento. Entonces, correcto. La idea está muy emparentado con el tema que nos toca hoy contigo, porque si bien la sangre es un tejido, la gente dice, no, yo no soy donante, ¿has dado sangre? Sí. Y entonces, ¿viste? Es como que no lo toman hay una diferencia, donación. ¿viste? Claro, la diferencia está en que para donar sangre tenés que estar vivo y para donar órgano, la mayoría de los casos estás muerto, pero hay pocos casos también que hay que informarlo de donantes vivos. Por ejemplo, un riñón que se ha dado. Exacto. Pero son casos muy excepcionales. Sí. Porque si no, vos le estás salvando la vida a uno, pero le estás disminuyendo la calidad de vida al donante, ¿viste? Y bueno, en este tema de la donación de sangre, una persona que quiera donar sangre, ¿tiene que ir al hospital? ¿Cuándo? ¿A dónde? ¿En qué condiciones? Bueno, en el hospital atendemos de lunes a viernes
todo el año, no hay descanso en ese sentido, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, estamos abiertos a atender a todas las personas que quieran donar. Los donantes de sangre tienen que tener entre 18 y 65 años de edad, eso lo dice la ley, más allá que si tiene entre 16 y 18, puede presentarse con su papá, su mamá, su tutor, que nos firma, digamos, una autorización. Si tuviera más de 65 años y expresa querer donar, tiene que tener un certificado médico que diga que está en condiciones de hacerlo. ¿Está? Perfecto. Bueno, entonces se presentan de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana. Importante que el donante vaya habiendo tomado un desayuno. Desayuno rico, al revés de cuando nos sacan sangre. Por supuesto, correcto. Desayuno rico en azúcar, no en grasas. Ah, bien. ¿Está? Lo que queremos prevenir es que el dador, ante la extracción de sangre y ante alguna situación de estrés, porque a veces algunos, digamos, van con un poquito de estrés o nervios o incertidumbre, se les baje el azúcar y se descompongan por un descenso de azúcar. Claro. Entonces, la donación, y lo digo siempre porque sigo escuchando que la gente piensa que tiene que ir a donar en ayunas. Claro. Entonces, no. Tiene que ir a donar habiendo desayunado, sobre todo cosas dulces. Bien. Bueno, y después va al hospital en ese horario, no tiene que avisar, nada, se presenta espontáneamente. En el hospital, en el laboratorio del hospital, la secretaria le va a dar una planilla, lo va a hacer pasar, le va a dar una planilla. La planilla es una encuesta donde pregunta cosas básicas de la salud, o de vacunaciones, o si viajó a algún país de riesgo. Las preguntas tienen que ver con, como obviamente la sangre contagia todo lo que es virus, bacterias y demás, tiene que ver con si tenés alguna infección, que puede ser desde una muela hasta una infección urinaria, o puede ser que tengas conductas de riesgo, sexuales, sexuales o laborales, como para haber contraído algo y no saberlo. O sea, tiene que ver con eso. Paralelo a eso, lo que se hace es la guardia del hospital le va a tomar la temperatura y la presión. Bien. Que también es muy importante saberlo. Una persona que está con fiebre es probable que esté cursando una infección, aunque no lo sepa. Perfecto. La verdad que es muy interesante y es muy oportuno todo lo que estás contando, y tenemos que seguir, más allá de alentar la donación, ver cómo la gente tiene que hacer. Continuamos hablando con Belén Cheme, quien es bioquímica acá en Diamante, como todos la conocemos, y también es inmunohematóloga, o sea, especialista en inmunohematología. ¿Qué es la inmunohematología? Para que la gente sepa. Estudia la inmunidad de las células de la sangre. Bien. Los glóbulos rojos, que es una de las células de la sangre, si vos pudieras verlo con un microscopio de mucha resolución, es como una esferita llena de pelitos. Tiene más de 40 antígenos diferentes. Entonces todo eso da incompatibilidades. Claro. Y eso se hereda con la raza. Hay antígenos de los caucásicos, eso es una característica. Vos nacés con eso, se combina tu papá y tu mamá para darte ese patrón. Comúnmente uno dice, sos grupo 0, A, B, RH, positivo, negativo. Claro, pero en realidad, lo que siempre conocemos, claro, pero hay mucho otros, más. Claro. Hay otros muy comunes, por ejemplo el KEL, el DAFI, un montón de otros antígenos que son sumamente inmunogénicos y que hacen que esa sangre no sea compatible por más que sean los dos seropositivos. Antígeno significa que es como un dañante claro, que rompe a los glóbulos de la persona que recibe. Exacto. Entonces, por eso la sangre no se estudia tan sencillamente. Bien. No quiero complicar las cosas, pero digamos, nosotros le hacemos anticuerpos irregulares, se llaman. Hay pacientes que no son compatibles con nadie y que también se hacen autotransfusiones. O sea, nosotros en Buenos Aires, cuando teníamos esos pacientes sumamente raros, que no conseguíamos sangre de ninguna clase para pasarles, lo que se hacía es estimularles la médula, provocar que fabricaran más, sacarle sangre al paciente. Esa sangre
congelaba a menos 80 grados en concentraciones de glicerol, y cuando ese paciente enfrentaba una cirugía, enfrentaba un problema más, tenía su propia sangre guardada. Claro. Esa sangre, en ese caso, se puede guardar años. Claro. Son transfusiones, corregime si me equivoco, autólogas. Exacto, correcto. Las autógenas son las que de un paciente a otro, y las autólogas son cuando vos reservás tu propia sangre. Exactamente. Para uno mismo. Exactamente. Bien. Entonces, todas esas cosas se hacen. Hay cosas muy complejas que se hacen y muy interesantes. No es lo que por ahí uno en el común lo sabe o lo hace. Por ejemplo, la sangre también se irradia para evitarle problemas al que la recibe, cuando el que la recibe es un inmunosuprimido. Claro. Es como que la sangre es estéril, pero la sangre irradiada asegura que no le va a ocasionar ningún problema a una persona que está planchada de defensas. Claro. Entonces, se hacen muchísimas cosas. Y Belén, cuando una persona va a donar, aparentemente se ve sana. Correcto. Esa es muy buena pregunta. Ajá. Otro fin que tiene el banco de sangre, que no es el objetivo, pero sí ocurre y es muy importante, el donante es una persona que se acerca creyendo que está bien y que está sano. Nos pasa muy seguido que se acercan personas hipertensas a donar que no tenían idea que estaban con la presión alta. O sea que, por ejemplo, se acercan personas que logran donar porque están bien, pero cuando le hacemos los análisis, resulta que descubrimos que tiene hepatitis B o una hepatitis C, o Chagas, o sífilis, o cualquier de las enfermedades infectocontagiosas que se realizan, y no lo sabe. Claro. Entonces, nosotros tenemos la obligación y el compromiso, y de hecho lo hacemos, a que cada vez que tenemos un resultado de alguna prueba positiva, o sea, algún resultado que tenemos que manifestarle al paciente, nos encargamos de notificarlo. Siempre el paciente se tiene que acercar al hospital a retirar su resultado, y cuando no logramos que se acerque, va un agente sanitario al domicilio y le entrega el resultado en mano, y el paciente firma haberlo recibido. Ese es el procedimiento. Nosotros tenemos que tener una constancia de que ese resultado fue entregado al paciente, porque el paciente tiene que ver a su médico. O sea que es beneficioso también para el donante. Sumamente beneficioso, porque haces prevención. Claro. Una persona que se entera que tiene una hepatitis B y no lo sabía, es sumamente importante. O una Chagas y no lo sabía, tiene que ir al cardiólogo a hacerse sus chequeos. Eso también es un avance. Y por ahí otra de las preguntas que me han hecho en cuanto a la parte de donación de órganos. Uh-huh. Digo, ¿sos donante? No, porque tuve hepatitis. Pará. Primero, si hepatitis A y la tuviste de chico, cuando sos grande ya no tenés ni rastro de esa hepatitis, o sea que podés donar. Sí, pero hay una confusión con eso. Y también, si tuviste hepatitis B o tuviste cualquier hepatitis, hay que ver si el receptor también tuvo. Correcto. Si el receptor tuvo, también es pasivo, porque dice, yo no, porque soy diabético. Y dice, no tiene nada que ver, o sea, el receptor puede ser diabético. O no, porque tengo 80 años. ¿Sabés la gente de 80 años que está en diálisis y daría lo que sea por un riñón que es de la misma edad encima para salir, aunque Correcto. sea 5 años? Es bárbaro. Por eso, los pero ya se han ido mejorando con el avance. Aparte, el que te tiene que hacer esa selección, claro, es el médico, profesional. Exactamente. Vos tenés que ir y declarar todo esto. Es correcto, que lo expreses, que lo digas, que lo cuentes, más allá que te lo van a evaluar. Pero el no, en todo caso, te lo tiene que decir el profesional. Exactamente. En el caso de los órganos, si bien no es mi tema, es el tuyo, yo sé que justamente si el receptor tiene algún virus, por ahí puede recibir un órgano de alguien que también lo tenga. Exacto. En el caso de la sangre, no. En el caso de la sangre, no. La sangre tiene que estar libre de todos los virus, de los virus importantes que se chequean, ¿no? Obviamente. Pero el virus que ni conocemos quizás. Con la hepatitis hay un tema. Antes se prohibía cualquier hepatitis. Antes, no hace tantos años, cualquier hepatitis se rechazaba. Porque había unos trabajos de autopsias de personas que fallecían
y sostenían que el virus A se seguía encontrando en el hígado post-mortem. Entonces, bueno, yo creo que eso ocurría porque no había vacunas tampoco, y a las hepatitis quizás eran mucho más violentas, virulentas y demás, supongo. Pero la realidad es que eso ya está totalmente resuelto. Las personas que tuvieron hepatitis A en la infancia pueden donar tranquilamente. No la B, no la C, pero la A tranquilamente pueden donar. Que la hepatitis A, la gente dice, ¿y qué sé yo qué hepatitis tuve? Bueno, si sos un niño, es muy probable que hayas tenido una hepatitis A. Y no te hayas dado ni cuenta. La hepatitis A es una hepatitis que se contagia por vía oral, es una infección fecal oral, quiere decir que comiste materia fecal, claramente, en un alimento, y te contagiaste, y los síntomas que pudiste haber tenido tienen que ver con el aparato digestivo y con el hígado y tener las orinas oscuras. Obviamente hay muchas asintomáticas, como vos bien decís, con lo cual puede ser que no hayas dado cuenta. Okay. Las hepatitis B, C, las otras, son de contagio vía sangre o sexo. O sea, son otras hepatitis. Por eso son hepatitis más del adolescente para adelante, no son las de los niños. Y esas hepatitis... Salvo de madres que tengan hepatitis. Claro, se contagia, exacto. Pero bueno, entonces, esas hepatitis sí no pueden donar, más allá que le hacemos los análisis, porque son virus más agresivos que pueden dar tumor hepático. Entonces, bueno, en esos casos obviamente no serías aceptado como donante. Pero a mí lo que me parece importante, que no le pregunten a todo el mundo, ¿puedo, no puedo? Me parece que se acerquen a un banco de sangre, que puede ser el de Diamante o en el lugar que ellos quieran, y se asesoren con las personas que trabajan en el banco de sangre. Tal cual. Porque si no... ¿Viste? Pasa de que hay un montón de comentarios y ruidos y cosas. Creencias y demás. Aparte, las cosas van cambiando. ¿Sí? ¿Viste? Por ejemplo, con las vacunas, ahora en general, los diseños de vacunas actuales, con 48, 72 horas ya podés donar. Los diseños de vacunas anteriores, más antiguas, tenías que esperar como un mes para donar. Entonces, como las cosas van cambiando y los criterios se van modificando, está bueno siempre acudir al lugar donde más van a saber asesorarte. Bien, eso que dijiste también, que a cualquier banco de sangre, inclusive, bueno, para que la gente sepa, tenemos también otro banco de sangre ahí en la clínica, ahí donde está el tomógrafo en la emergencia, al ladito de la clínica, también está a cargo Iván Leiva, un tocayo que viene con una red de Gualeguaychú, Gualeguay, sí, Victoria, Rosario, Diamante, y también arma un banco de sangre y una red que la verdad nos da muchas soluciones, por lo menos en la parte privada, y hace el mismo trabajo de todo lo que vos estás contando. Es que los bancos de sangre son privados y públicos, claro, y tienen que existir ambos. Lo bueno es que existan ambos y uno se enriquece de ambas partes, sí, y incluso ante situaciones de emergencia todos vamos a salir a solidarizarnos con el otro, claro, no somos compartimentos estancos. Sí, digamos, en lo normal, en el trabajo habitual, por supuesto que cada quien maneja su stock, su volumen, exacto, su demás. Pero ante situaciones de emergencia, a mí me tocaba en la época que yo trabajaba en la clínica, muchas veces el hospital socorrió al privado, sí, bueno, porque obviamente nadie va a dejar morir a alguien teniendo sangre en el hospital por más que esté internado en la clínica. 5 cuadras por una cuestión económica, claro. Por supuesto que se piden los permisos correspondientes porque no se puede estar sacando sangre del hospital libremente. Sí, sí. Se pide permiso al director, a las autoridades de la hemoterapia de Paraná y demás, todo queda registrado. Pero eso es así. Sí. La vida de las personas está por encima de cualquier situación. Tal cual. Y nosotros, por ejemplo, una de las estrategias es que por ahí cuando hay cirugías mayores que probablemente demanden una reposición de sangre, una transfusión, se les pide ya en el prequirúrgico un par de donantes para que vayan aumentando el stock por si necesita el... Sí, vos sabés, Cristian, que desde que yo iba a la facultad, si vos escuchás a la gente que está en hemoterapia, viste, el dador de reposición, ese tipo de dador está totalmente contraindicado. ¿Por qué? ¿Cómo reposición? El dador dirigido, el dador de reposición. El dador que dona por el familiar. Por el familiar, porque tiene que ser voluntario. Claro. ¿Por qué?
Porque la realidad, más allá que es bastante difícil de conseguir y de lograr, es que la donación tiene que ser altruista, tiene que ser voluntaria. Vos tenés que donar sin pensar a quién vas a ayudar. Claro. Eso es lo que perseguimos. ¿Y por qué perseguimos eso? Porque el que dona de esa forma, dona sin presiones. No le está diciendo, che, es tu tío, es el vecino, tenés que ir. Viste, a veces uno no quiere ir porque tiene miedo, o porque tiene una pareja que es de riesgo y no lo querés decir, o porque de pronto consumís alguna droga y no lo querés. O sea, hay 1000 situaciones que se generan y que vos no querés ir a donar, pero como te obliga la situación, por la amistad, por la familia, por lo que sea. Entonces, en cuanto a la seguridad, nosotros no buscamos eso, o sea, lo usamos permanentemente porque no nos queda otra. Se puede usar también como una captación también de los factores de riesgo. Pero el tema es que nos cuesta muchísimo lograr tener un buen número de dadores voluntarios, porque la gente no tiene esa acción de ir, ¿entendés? Va conmovido con una situación, pero no va espontáneamente. Lo que queremos lograr es que vaya espontáneamente, porque yo siempre digo lo mismo, si Diamante tiene, no sé, 30.000 habitantes, ahora vamos a ver con el censo, pero ponele, que tenga 25.000, ponele. Imagínate y que los que son entre 18 y 65 años sean 10.000. Pues imagínate que si todos fueran una vez al año a donar, tendríamos 10.000 unidades disponibles por año. Ponele que tengamos 5.000 unidades, es muchísimo. Sí, es muchísimo para el privado y para el público, sobraría. Que una vez al año los que pueden ir donen. No es mucho pedir. El tema es que si vos salís a la calle, te vas a dar cuenta que hay gente que donó 20 veces y mucha otra que no donó ninguna. Tal cual. Porque si vos lo empezás a preguntar, vos que tenés acceso a muchos pacientes y en el caso del municipio, empezás a preguntar, el que es donante, es tan linda la experiencia que no dona una vez. Generalmente dona muchísimas. ¿Con cuánto tiempo de intermedio puede donarse? Yo doné hoy, ¿cuánto tengo que esperar para volver a donar? Bueno, en el caso de los varones es 2 meses. En el caso de las mujeres en edad reproductiva que menstruan y que pierden sangre mensualmente son 3 meses. Bien. Lo que se espera entre una donación y la otra. Bueno, muy bien, la verdad que ha dado pero más que información, una muy nutrida charla. Pero se nos acaba el tiempo. Así que te voy a pedir que para cerrar el programa des unas recomendaciones a la gente en cuanto a la donación de sangre y a la pasibilidad, digamos, de la transfusión. Bueno, yo les pido que lo piensen, que evalúen si no les gustaría ayudar a alguien, cualquiera sea esa persona. Puede ser un niño, un adulto. Como dijo el doctor, siempre estamos de una vereda y de la otra, porque la vida nos va llevando por caminos que nunca sabemos. Uno tiene que estar siempre dispuesto a ayudar al otro, porque de esa manera todo te vuelve doble, triple, todo es exponencial en la vida. El que ayuda a los demás, nunca le falta la ayuda. Entonces yo los invito desde el corazón, mira, donar sangre no te lleva más de media hora, y si vos estás bien de salud, que para eso te vamos a evaluar, no te va a ocurrir absolutamente nada malo. Al contrario, espiritualmente vas a salir enriquecido. Y media hora en el año yo creo que todos podemos, entre comillas, no sé si perder, porque no la vas a perder, sino la vas a ganar en calidad de vida. Y bueno, y los invito a eso, a que todos los que estén bien, varones, mujeres, entre 18 y 65 años, regalen al prójimo, sin nombre y sin apellido, media hora de su tiempo, media hora en los 365 días del año. Muchas gracias y muchas gracias por venir al límite, pero viniste, así que gracias por tu tiempo y todo tu conocimiento. No, muchísimas gracias, porque la verdad es un tema precioso el de la donación de órganos y está bueno que te hayas tomado un tiempo para dedicarte a esto. Muchas gracias. Belén Cheme con nosotros en Salud Diamante. Y se nos ha acabado el programa del día de hoy.
Quiero saludar a todos los oyentes, a todos los que nos han bancado en este programa y en todos los programas. Ya llevamos 12 en este año y vamos a llegar hasta fin de año, si Gino Seguro Oliva nos permite, en Diamante FM. Dice que sí, así que vamos a llegar. Bueno, y también acordate que también podés ver en el canal 12 el programa cuando lo repitan los lunes a las 21:15 horas. Hasta la semana que viene y sean felices.